Las bases militares de Estados Unidos. En Medio Oriente, el mundo al borde del abismo. Ahora mismo, mientras tú estás viendo este vídeo, hay soldados americanos en el Medio Oriente que no saben si van a dormir esta noche. Hay sistemas de defensa aérea activados. Radares girando sin parar. Pilotos sentados en sus aviones, listos para despegar en segundos. Y hay una pregunta que los generales del Pentágono están haciéndose en este momento. ¿Cuándo va a llegar el próximo ataque? Porque no están preguntando si va a llegar. Están preguntando cuándo. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que los grandes medios están cubriendo con cuentagotas, pero que puede cambiar el mapa geopolítico del mundo entero. Vamos a hablar de las bases militares de los Estados Unidos en el Medio Oriente. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando ahí dentro ahora mismo? Y porque lo que ocurra en esas instalaciones en los próximos días puede desencadenar una guerra que ninguno de nosotros estamos preparados para ver. Quédate hasta el final, porque la última parte de este vídeo contiene información que muy pocos están analizando públicamente. Vamos. Para entender lo que está pasando hoy, tenemos que entender cómo llegamos hasta aquí. El Medio Oriente lleva décadas siendo el tablero de ajedrez más complejo y peligroso del mundo. Pero en los últimos meses, las piezas se han movido de una manera que los propios analistas militares describen como sin precedentes en décadas. Todo comenzó a acelerarse con una serie de ataques y contraataques que fueron escalando semana a semana. Irán, a través de grupos aliados y también de forma directa, comenzó a enviar señales muy claras, que cualquier acción militar contra sus intereses tendría consecuencias. Y no son señales vacías. Irán posee hoy uno de los arsenales de misiles balísticos y drones más grandes y sofisticados del mundo. No estamos hablando de tecnología de los años 80. Estamos hablando de sistemas modernos, con capacidad de precisión real, que han sido probados en conflictos reales. Los ataques con drones que hemos visto en los últimos años en la región no son coincidencia. Son ensayos. Son demostraciones de capacidad. Son mensajes. Y el destinatario principal de esos mensajes son las bases militares de los Estados Unidos. Pero, ¿cuántas bases hay? ¿Dónde están exactamente? ¿Cuántos soldados hay en riesgo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Estados Unidos tiene, en este momento, una presencia militar en el Medio Oriente que muchas personas subestiman completamente. No estamos hablando de unas pocas instalaciones modestas. Estamos hablando de una red de bases militares que representa la proyección de poder más grande que cualquier nación ha tenido en una región extranjera en la historia moderna. Vamos base por base. Kuwait es, en muchos sentidos, el corazón logístico de la presencia militar americana en el Golfo Pérsico. Camp Arif Khan es una de las instalaciones más grandes de toda la región. Funciona como centro de comando, logística y suministro. Desde ahí se coordinan movimientos de tropas, equipos pesados, vehículos blindados y provisiones para operaciones en toda la región. Ali al-Salem Air Base, por otro lado, es una base aérea táctica de enorme importancia. Desde ahí operan aviones de vigilancia, cazas y aeronaves de apoyo. Es un punto de entrada y salida constante de vuelos militares. Cuando escuchas que Estados Unidos está reforzando su presencia en la región, Kuwait es casi siempre uno de los primeros destinos. Si hay una base que los estrategas militares consideran la más crítica de toda la región, esa es Al-Udeid. Ubicada a unos 35 kilómetros al suroeste de Doha, esta instalación es el hogar del Comando Central Aéreo de los Estados Unidos, conocido como AFCENT. Desde ahí se coordinan prácticamente todas las operaciones aéreas americanas en el Medio Oriente, Asia Central y partes de África. Hablamos de miles de soldados. Hablamos de decenas de aviones. Hablamos de sistemas de comunicación que conectan al Pentágono directamente con el campo de batalla. Al-Udeid no es solo una base. Es el cerebro operativo de la guerra americana en esta parte del mundo. Y naturalmente, es también el objetivo número uno para cualquier adversario que quiera golpear la capacidad militar de Estados Unidos en la región. Mientras Qatar concentra el poder aéreo, Bahrein alberga el poder naval. La Naval Support Activity Bahrain es la sede de la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos.
Y la quinta flota es la responsable de patrullar el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo, el Mar Rojo y el Golfo de Omán. Eso significa que desde Bahrein se controla el tráfico naval en algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo. El Estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo que consume el planeta, está bajo la vigilancia constante de la quinta flota. Perder o debilitar esa base no sería solo un golpe militar. Sería un golpe económico de proporciones globales. Irak, Ain al-Asad y otras instalaciones. Irak es quizás el lugar más complicado y peligroso donde Estados Unidos mantiene presencia militar hoy en día. La base aérea de Ain al-Asad, ubicada en la provincia de Anbar, ya ha sido atacada múltiples veces. En enero de 2020, tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, Irán lanzó un ataque masivo de misiles balísticos directamente contra esta base. Fue el ataque más importante contra fuerzas americanas en décadas. Milagrosamente, no hubo muertes americanas inmediatas, aunque decenas de soldados sufrieron lesiones cerebrales traumáticas. Pero eso fue un recordatorio brutal: las bases en Irak son vulnerables. Están dentro del alcance de los misiles iraníes. Y los grupos armados proiraníes en territorio iraquí representan una amenaza constante, interna y externa al mismo tiempo. Además de Ain al-Asad, hay otras instalaciones más pequeñas en Irak, incluyendo la base de Erbil, en la región kurda del norte, y instalaciones en Bagdad, incluyendo dentro de la zona verde. Otros puntos estratégicos. La red americana no termina ahí. Hay instalaciones en Emiratos Árabes Unidos, en Jordania, en Omán, y presencia naval flotante en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. En total, estamos hablando de decenas de miles de soldados americanos distribuidos por la región, en instalaciones que van desde grandes bases permanentes hasta pequeños puestos avanzados. Y todos ellos, en este momento, están en alerta máxima. Cuando los medios dicen que una base militar está en alerta máxima, mucha gente no entiende lo que eso significa en la vida real, en el día a día de los soldados que están ahí. Déjame explicártelo. En condiciones normales, una base militar opera en lo que se llama FCON normal, que es básicamente el estado de seguridad estándar. Hay rutinas, hay horarios, hay libertades de movimiento dentro y fuera de la base. Cuando la amenaza aumenta, se sube a FCON Alpha, Bravo, Charlie y finalmente Delta. FCON Delta es la máxima alerta, reservada para cuando se sabe que un ataque es inminente o ya está ocurriendo. Varias bases en la región han sido elevadas a niveles Charlie y Delta en los últimos días. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que los permisos para salir de la base están cancelados. Nadie sale sin razón operativa crítica. Significa que los sistemas de defensa aérea están activados en modo de respuesta automática. Los Patriot, los THAAD, los sistemas de intercepción de corto alcance, todos en línea, todos monitoreando el cielo constantemente. Significa que hay pilotos en alerta de 5 minutos. Es decir, tienen 5 minutos para estar en el aire desde el momento en que suena la alarma. Significa que los búnkeres están identificados, los planes de evacuación están revisados, y cada soldado sabe exactamente qué hacer y a dónde ir si empiezan a caer misiles. Significa que hay drones de vigilancia sobrevolando los perímetros de las bases las 24 horas. Que los radares están encendidos buscando señales de lanzamiento desde territorio iraní o desde posiciones de grupos aliados. Significa que el personal médico está en preparación para recibir bajas masivas. Y significa, sobre todo, que hay miles de jóvenes americanos que están durmiendo con un ojo abierto, sabiendo que en cualquier momento puede sonar una alarma que cambie todo. Eso es lo que significa alerta máxima. Hay una narrativa que circula en ciertos sectores que dice que Irán es puro teatro. Que sus amenazas son bluff. Que sus capacidades militares están exageradas. Esa narrativa es peligrosa. Y está equivocada. Irán ha desarrollado a lo largo de décadas, especialmente bajo presión de sanciones internacionales, una capacidad militar asimétrica que es genuinamente formidable. Vamos a los números. Irán posee entre 3,000 y 4,000 misiles balísticos de distintos rangos, según estimaciones de institutos de defensa como el ISS, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.
Muchos de estos misiles tienen rango suficiente para alcanzar prácticamente cualquier base americana en la región. En drones, Irán ha demostrado ser un actor de primer nivel. Los ataques con drones Shahd, que fueron documentados ampliamente en el conflicto en Ucrania, donde Irán los suministró a Rusia, probaron que son armas baratas, difíciles de interceptar en masa y efectivas. Un ataque masivo de drones saturando un sistema de defensa aérea no es ciencia ficción. Es una táctica documentada y ensayada. Pero la capacidad iraní no es solo directa. Es también indirecta, a través de una red de grupos aliados que los analistas llaman el eje de resistencia. Hezbollah en Líbano. Hamas en Gaza. Los Houthis en Yemen. Las fuerzas de movilización popular en Irak. Grupos armados en Siria. Cada uno de estos actores tiene capacidad de atacar intereses americanos e israelíes de forma independiente o coordinada. Y la coordinación entre ellos ha mejorado significativamente en los últimos años. En los últimos meses, hemos visto ataques de drones y misiles desde Yemen contra objetivos en el Mar Rojo. Hemos visto cohetes lanzados desde Irak. Hemos visto provocaciones desde Siria y Líbano. Esto no es caos. Es una estrategia deliberada de desgaste. Se llama campaña de múltiples frentes y su objetivo es mantener a las fuerzas americanas e israelíes siempre reaccionando, siempre defendiendo, siempre gastando recursos. La pregunta que los analistas se hacen ahora es, ¿va a pasar del desgaste a la confrontación directa? Cuando hablamos de la capacidad de defensa de estas bases, hay que entender que Estados Unidos ha invertido décadas y cientos de miles de millones de dólares en sistemas diseñados exactamente para esta situación. Pero ningún sistema es perfecto. Y la naturaleza de la amenaza actual pone a prueba esos sistemas de maneras muy específicas. El sistema Patriot. El Patriot es probablemente el sistema de defensa aérea más conocido del mundo. Está desplegado en múltiples bases en el Medio Oriente. Está diseñado para interceptar misiles balísticos de corto y medio alcance, misiles de crucero y aeronaves enemigas. Tiene un historial de éxitos, pero también de fallos documentados. En Yemen, los Houthis han logrado en varias ocasiones superar las defensas Patriot con combinaciones de misiles y drones. TAAD, Terminal Altitude Area Defense. El TAAD es el sistema más avanzado disponible para defensa contra misiles balísticos de medio y largo alcance. Es capaz de interceptar misiles en la fase terminal de su trayectoria, a grandes altitudes. Estados Unidos lo desplegó en la región en respuesta directa al aumento de la tensión, y su presencia es una señal clara de cuán seriamente el Pentágono toma la amenaza. El problema de la saturación. Aquí está el dilema real, y es el que más preocupa a los estrategas militares. Cada interceptor Patriot cuesta aproximadamente entre 3 y 6 millones de dólares. Cada drone Shahd que Irán produce cuesta entre 20,000 y 50,000 dólares. La matemática es brutal. Si Irán lanza 100 drones simultáneamente contra una base, interceptar todos ellos con misiles Patriot costaría entre 300 y 600 millones de dólares. Y los sistemas tienen un número limitado de interceptores disponibles antes de necesitar reabastecimiento. Esta asimetría económica es deliberada. Es una de las razones por las que actores como Irán y sus aliados han apostado tan fuertemente por los drones. No porque sean la mejor arma tecnológicamente, sino porque son económicamente devastadores para quien tiene que defenderse. Los americanos lo saben. Por eso están desarrollando sistemas de intercepción basados en láser y microondas de alta potencia, que tienen un costo por disparo de apenas unos pocos dólares. Pero esos sistemas todavía no están plenamente operativos en el campo. Por ahora, la defensa es buena. Es sólida. Pero no es impenetrable. Vamos al núcleo de lo que todo el mundo quiere saber pero pocos se atreven a analizar abiertamente. ¿Qué pasaría si Irán, o sus aliados, lanzan un ataque masivo contra las bases americanas? Los analistas manejan esencialmente tres escenarios. Escenario 1. Ataque limitado y respuesta calibrada. En este escenario, hay un ataque significativo pero no devastador. Tal vez varios drones y misiles golpean una o dos bases. Hay daños materiales. Tal vez hay bajas americanas.
Estados Unidos responde con ataques de precisión contra instalaciones militares iraníes o de grupos aliados. Irán declara victoria propagandística. Estados Unidos declara haber destruido capacidad militar iraní. Ninguno escala más allá. Este es el escenario que ambas partes, paradójicamente, prefieren. Permite que cada lado demuestre fuerza sin desencadenar una guerra total. Es el tipo de intercambio que ya hemos visto antes en la región. Un baile peligroso, pero con pasos conocidos. Escenario 2, escalada grave con múltiples frentes. En este escenario, el ataque inicial es más severo. Hay bajas americanas significativas. O hay un error de cálculo, como un ataque que golpea una instalación civil o que mata a un oficial de alto rango. La respuesta americana es más agresiva. Se atacan instalaciones dentro de Irán. Irán responde cerrando el estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo explotan globalmente. Hezbollah abre un frente masivo desde Líbano. Israel entra en guerra total. En este escenario, ya no estamos hablando de tensión regional. Estamos hablando de una guerra que involucra a múltiples países, que interrumpe el suministro global de energía, y que pone a potencias como Rusia y China en la posición de decidir si respaldan a Irán. Escenario 3. Guerra directa entre Estados Unidos e Irán. Este es el escenario que todos los actores dicen querer evitar, pero que cada semana que pasa se vuelve estadísticamente más probable simplemente por la acumulación de errores y provocaciones. Un ataque que mata a decenas de soldados americanos. Una respuesta americana que golpea objetivos de alto valor dentro de Irán. Irán lanzando misiles balísticos contra bases americanas en escala masiva. Un barco de guerra americano hundido en el Golfo. En este punto, la presión política en Washington para responder de forma contundente se vuelve irresistible. Y la dinámica se convierte en una cadena de acciones y reacciones que ningún actor controla completamente. Este es el escenario que le quita el sueño a los analistas. No porque sea el más probable hoy, sino porque es el más posible mañana si las cosas continúan como van. Hay dos actores en este drama que no están en el escenario directamente, pero que están en las butacas de primera fila, calculando cada movimiento. Rusia y China. Para Rusia, cualquier complicación seria para Estados Unidos en el Medio Oriente es bienvenida. Tiene a Washington distraído. Consume recursos militares y políticos. Debilita la posición americana en otros frentes, incluyendo Ucrania. Rusia ha mantenido relaciones con Irán que han crecido exponencialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania. Los drones iraníes que Rusia usa contra objetivos ucranianos son parte de esa relación. Y Moscú tiene incentivos claros para que esa relación se fortalezca, no para que Irán sea debilitado. China tiene una relación más matizada. Importa enormes cantidades de petróleo del Golfo Pérsico, incluyendo de Irán. Una guerra que interrumpa ese suministro le duele económicamente. Pero al mismo tiempo, una guerra que desgaste a Estados Unidos, que lo obligue a concentrarse en el Medio Oriente y no en el Pacífico, le quita presión en Taiwán y en el Mar del Sur de China. En Pekín están haciendo cálculos complejos. No quieren guerra total. Pero tampoco van a llorar si Estados Unidos se mete en un conflicto largo y costoso a miles de kilómetros de sus fronteras. Esta dimensión global es fundamental para entender por qué esta crisis no es solo regional. Es parte de una reconfiguración del orden mundial que lleva años en curso. Voy a decirte algo que los analistas de geopolítica a veces olvidan mencionar: esto no es solo un problema de soldados y misiles. Esto también es un problema de tu economía y la mía. El estrecho de Hormuz, ese pequeño canal de agua entre Irán y Omán, es el punto de paso más importante para el petróleo mundial. Aproximadamente el 20% del consumo global de petróleo pasa por ahí cada día. Si ese estrecho es bloqueado, aunque sea temporalmente, los precios del petróleo se disparan de forma inmediata y brutal. Y cuando el petróleo sube, todo sube. La gasolina, el transporte, los alimentos, la electricidad. Una crisis grave en el Golfo Pérsico podría traducirse en inflación global en cuestión de semanas. Ya lo vivimos en 2022 con la guerra en Ucrania. Podríamos verlo de nuevo, pero amplificado. Además, el gasto militar que una escalada requeriría para Estados Unidos sería enorme.
Y ese gasto tiene consecuencias fiscales, políticas y económicas que se sienten en todo el mundo occidental. No estoy diciendo esto para generar pánico. Lo digo porque a veces vemos estas noticias como algo lejano, como algo que pasa en un lugar que está muy lejos de nuestra vida cotidiana. Pero el Medio Oriente no está lejos. Está conectado a nosotros por tuberías, por rutas marítimas, por mercados financieros globales. Lo que pase en esas bases en los próximos días o semanas nos afecta a todos. Este es el bloque que más gente se salta cuando analiza la situación, y es quizás el más importante. Para entender lo que está pasando, hay que entender lo que Irán quiere. Y la respuesta es más compleja de lo que la mayoría de los titulares sugieren. Irán no quiere una guerra total con Estados Unidos. Eso sería suicida, y los líderes iraníes, a pesar de toda su retórica, son actores racionales que calculan sus intereses con frialdad. Lo que Irán quiere es sobrevivir como sistema político. Quiere que su régimen continúe. Quiere levantar las sanciones que están aplastando su economía. Quiere ser reconocido como potencia regional. Y quiere que Estados Unidos reduzca o elimine su presencia militar en el Golfo Pérsico. La estrategia iraní es usar la presión, los ataques de baja intensidad, las amenazas y la demostración de capacidad para llevar a Estados Unidos a la mesa de negociación desde una posición de debilidad. No para destruir a Estados Unidos. Para obligarlo a negociar. El problema es que esa estrategia requiere un nivel de control y calibración extremadamente preciso. Un paso en falso, un ataque que va demasiado lejos, una respuesta americana que se ve obligada a escalar, y la lógica calculada de Teherán puede colapsar en un conflicto que nadie quería pero que nadie pudo detener. La historia está llena de guerras que comenzaron porque actores racionales hicieron cálculos racionales que en conjunto produjeron un resultado irracional. Antes de terminar, quiero que pensemos un momento en algo que los análisis geopolíticos tienden a olvidar. Detrás de cada base militar, detrás de cada sistema de defensa, detrás de cada estadística de tropas desplegadas, hay personas. Hay un chico de 22 años de Texas que entró al ejército para pagar la universidad y que ahora está parado junto a un sistema Patriot en el desierto de Kuwait, mirando el cielo y pensando en su familia. Hay una teniente de 28 años que coordina comunicaciones en Al-Udeid y que cada noche llama a sus padres para decirles que está bien, aunque no siempre está segura de que lo estará al día siguiente. Hay un sargento de 35 años que ha hecho 3 rotaciones en Irak, que conoce ese terreno mejor que su propio barrio, y que sabe exactamente cuán delgada es la línea entre misión rutinaria y tragedia. Para ellos, esto no es geopolítica. No son análisis de think tanks de Washington. No son titulares de noticias. Es su vida. Cada día. Cada turno de guardia. Cada alarma que suena en mitad de la noche. Y sean cuales sean tus opiniones sobre la política exterior americana, sobre si estas bases deberían estar ahí o no, sobre si las decisiones de Washington son correctas o incorrectas. Esas personas merecen que los recordemos como personas. Si quieres entender cómo va a evolucionar esta situación en los próximos días y semanas, hay señales concretas que debes seguir de cerca. Primera clave, los movimientos navales. Si ves que Estados Unidos envía portaaviones adicionales al Golfo Pérsico o al Mar Arábigo, eso es una señal de que la escalada es considerada inminente. Los portaaviones no se mueven en silencio. Son una declaración política tanto como militar. Segunda clave, la retórica iraní. Hay una diferencia entre el Irán que amenaza a través de medios estatales y el Irán que emite comunicados directos desde el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Cuando la retórica sube a ese nivel, la distancia entre las palabras y las acciones se acorta. Tercera clave, los Houthis y el Mar Rojo. Los ataques desde Yemen son un termómetro de la situación general. Si los ataques Houthis aumentan en frecuencia e intensidad, es porque Teherán está dando luz verde para aumentar la presión. Cuarta clave, las comunicaciones diplomáticas. Paradójicamente, cuando la tensión es muy alta, los canales diplomáticos secretos suelen estar más activos que nunca. Si empiezas a ver movimientos inusuales de diplomáticos, viajes no anunciados, reuniones en capitales neutrales como Omán o Qatar, puede ser una señal de que alguien está intentando abrir una salida. Quinta clave, la política interna americana. Lo que pase en Washington importa tanto como lo que pase en Teherán.
Un presidente bajo presión política interna tiene incentivos para mostrarse fuerte. Un Congreso dividido puede complicar la autorización para acciones militares mayores. La política doméstica nunca desaparece, ni siquiera en una crisis internacional. Estamos viviendo un momento histórico. No lo digo de manera exagerada. Lo digo porque los historiadores del futuro van a estudiar este periodo como uno de los momentos decisivos del siglo XXI. El orden mundial que conocimos durante las últimas décadas, ese orden construido alrededor de la primacía militar americana, está siendo desafiado desde múltiples frentes al mismo tiempo. Y el Medio Oriente, como tantas veces antes en la historia, es el lugar donde esos desafíos se vuelven más visibles, más urgentes y más peligrosos. Las bases americanas que hoy están en alerta máxima son algo más que instalaciones militares. Son símbolos de una presencia, de una política, de una estrategia que lleva décadas moldeando esta región. Y lo que les ocurra a esas bases, lo que ocurra en los próximos días o semanas, va a decirnos mucho sobre qué tipo de mundo vamos a heredar. El mundo está mirando. Los soldados están en posición. Los sistemas de defensa están activos. Y la historia, una vez más, está a punto de escribir su próximo capítulo. Hasta que eso ocurra, lo único que podemos hacer es mantenernos informados. Entender lo que está pasando más allá de los titulares. Y no dejar que la distancia geográfica nos haga pensar que esto no nos concierne. Porque nos concierne a todos. Gracias por quedarte hasta el final. Si este vídeo te aportó algo, compártelo. Esta es la clase de información que necesita circular. Nos vemos en el próximo.